¿Alguna vez te has preguntado por qué una de las religiones más antiguas del mundo, el judaísmo, rechaza a Jesús como el Mesías? A lo largo de la historia, este ha sido uno de los temas más debatidos y, en muchos casos, malentendidos. Hoy te invito a conocer la verdadera razón, más allá de las teorías populares y los mitos, para entender este rechazo de manera profunda. Si te quedas hasta el final de este vídeo, descubrirás elementos clave que quizás nunca habías considerado. La historia de Jesús y el judaísmo no comienza con él, sino que se sitúa dentro de un contexto histórico muy particular. Para comprender el rechazo de Jesús como el Mesías, es fundamental explorar las creencias y las expectativas del pueblo judío en la época de Jesús. En el siglo I, los judíos vivían bajo el dominio del Imperio Romano. A pesar de ser un pueblo con una rica historia de libertad religiosa y cultural, la opresión romana les había dejado una marca profunda. Había un fuerte anhelo por la llegada del Mesías, una figura prometida que, según las profecías del Antiguo Testamento, sería un líder que liberaría a los judíos de la opresión y establecería el reino de Dios en la tierra. El pueblo judío esperaba que este Mesías fuera un líder político y militar que los guiara hacia la independencia, restaurara la gloria de Israel y trajera la paz al mundo. Así, la figura de Jesús, que comenzó a predicar un mensaje de amor, perdón y arrepentimiento, no encajaba con las expectativas de este pueblo. Aunque muchos lo vieron como un hombre sabio y carismático, su mensaje no era el de un liberador militar, sino el de un líder espiritual. Para muchos judíos de la época, esto no cumplía con la visión mesiánica que habían sido enseñados a esperar. Los judíos basan su fe en las escrituras del Tanaj, el Antiguo Testamento cristiano, que contiene numerosas profecías sobre la llegada del Mesías. Entre estas se encuentran pasajes del libro de Isaías, que describen a un líder que restaurará el reino de Israel y traerá paz y justicia al mundo entero. Sin embargo, desde la perspectiva judía, la interpretación de estas profecías no coincide con la vida de Jesús. Por ejemplo, se espera que el Mesías sea un rey descendiente de David, que reconstruya el templo en Jerusalén y que reúna a todos los judíos dispersos por el mundo. Cuando Jesús no cumplió estas expectativas, no restauró el templo ni unió a todos los judíos bajo su gobierno, muchos de sus contemporáneos lo vieron como un falso Mesías. A lo largo de la historia, los rabinos han ofrecido diferentes explicaciones sobre por qué Jesús no puede ser considerado el Mesías. Según la interpretación judía, el verdadero Mesías aún está por venir y cumplirá las profecías que permanecen pendientes. En el cristianismo, Jesús es visto como el Hijo de Dios y el Salvador, cuya muerte en la cruz redimió los pecados de la humanidad. Sin embargo, para los judíos, esta noción de la divinidad de Jesús es incompatible con las enseñanzas fundamentales de su fe. El judaísmo siempre ha mantenido un fuerte énfasis en la unicidad de Dios, la cual es absolutamente indivisible. La idea de que Dios se hizo hombre, como lo afirma el cristianismo, no tiene cabida en la concepción judía de un Dios único e intransigente. Además, los judíos no creen que Jesús haya resucitado de entre los muertos, lo que constituye otro punto de desacuerdo fundamental con la doctrina cristiana. Así, el papel de Jesús como el Mesías no solo es rechazado por la falta de cumplimiento de las profecías, sino también por la concepción cristiana de su divinidad, que es vista como una herejía desde la perspectiva judía. La naturaleza de Jesús, tal como se presenta en el cristianismo, no se alinea con el monoteísmo estricto del judaísmo. Una de las razones más complejas del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío tiene que ver con su relación con la ley judía, o la Torá. Jesús fue un hombre profundamente influenciado por el judaísmo de su época, y muchas de sus enseñanzas se basan en los principios de la Torá. Sin embargo, sus interpretaciones y actitudes hacia la ley de Moisés fueron vistas por muchos rabinos y líderes judíos como una amenaza.
Por ejemplo, en varios relatos del Nuevo Testamento, Jesús desafía algunas de las leyes rituales y el cumplimiento estricto de las mismas, lo que lo coloca en desacuerdo con las autoridades religiosas judías. Jesús parecía poner el énfasis en la intención del corazón y la misericordia, más que en el cumplimiento exacto de la ley. Este enfoque fue interpretado por muchos como un intento de subvertir el judaísmo tradicional. Este tipo de interpretaciones radicales de la ley hizo que muchos de sus seguidores fueran percibidos como una secta dentro del judaísmo. Los fariseos y otros grupos religiosos de la época consideraban que Jesús no era un líder legítimo, sino alguien que estaba distorsionando la fe ancestral. En la historia de las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo, el rechazo de Jesús por parte del pueblo judío ha sido interpretado de diversas maneras. Para algunos, el rechazo de Jesús por parte de los judíos ha sido considerado como un acto de traición o rechazo hacia el mensaje cristiano. Sin embargo, es crucial entender que, en realidad, el rechazo no se basa en una hostilidad hacia Jesús como persona, sino en la divergencia teológica que existió entre el cristianismo primitivo y el judaísmo. Los primeros cristianos, muchos de los cuales eran judíos, comenzaron a difundir la idea de que Jesús era el Mesías, pero con el tiempo se separaron del judaísmo al insistir en que la creencia en la divinidad de Jesús era esencial para la salvación. Para los judíos, esta idea resultaba incompatible con su fe en un Dios indivisible. Es importante destacar que, aunque las enseñanzas de Jesús se originaron dentro del contexto judío, el cristianismo se desarrolló como una religión separada, con su propia comprensión del Mesías y de la salvación. El rechazo de Jesús como el Mesías no puede ser simplificado como un acto de antisemitismo, sino más bien como una divergencia teológica profunda y duradera. Hoy en día, el rechazo de Jesús como el Mesías sigue siendo un tema relevante en el diálogo entre judíos y cristianos. Sin embargo, es fundamental abordar este tema con respeto y comprensión. Mientras que los cristianos continúan celebrando a Jesús como el Salvador del mundo, los judíos siguen esperando al Mesías que restaurará el reino de Israel y traerá la paz mundial. Este desacuerdo teológico no debe ser una fuente de división, sino de entendimiento mutuo. A lo largo de los siglos, las tensiones entre estas dos religiones han sido muchas, pero también han existido momentos de diálogo y respeto. El futuro de las relaciones entre judíos y cristianos dependerá de la capacidad de ambos grupos para comprender y respetar sus diferencias sin caer en estereotipos ni prejuicios. Si bien la interpretación tradicional del Mesías en el judaísmo sigue siendo central, en la actualidad existen diferentes enfoques dentro del pueblo judío. Algunos grupos dentro del judaísmo ortodoxo mantienen una visión estricta sobre la venida futura del Mesías, mientras que otros, como los judíos reformistas o conservadores, tienen una interpretación más simbólica de estas profecías. En el judaísmo ortodoxo se cree que el Mesías será un líder humano, descendiente directo del rey David, quien reunirá a los judíos dispersos por el mundo y reconstruirá el templo de Jerusalén. Este Mesías traerá consigo una era de paz y prosperidad. Para estos judíos, la figura de Jesús no encaja en este modelo, ya que no cumplió con las profecías de la restauración del templo ni con la unificación del pueblo judío. Por otro lado, algunos sectores más liberales del judaísmo no esperan necesariamente a un Mesías en el sentido literal. En lugar de un líder redentor, consideran que el Mesías es una metáfora de la esperanza humana por un mundo mejor, sin guerras ni sufrimiento. Estos grupos, a menudo, interpretan las profecías mesiánicas como un llamado a la acción humana en lugar de esperar la intervención divina de un solo individuo. Sin importar las diferentes perspectivas dentro del judaísmo contemporáneo, lo que permanece constante es el rechazo a la figura de Jesús como el Mesías. A pesar de las adaptaciones modernas y las reinterpretaciones teológicas, el judaísmo sigue manteniendo que el verdadero Mesías aún no ha llegado.
Es importante mencionar un fenómeno contemporáneo conocido como el movimiento judío mesiánico, que busca reconciliar las enseñanzas de Jesús con la identidad judía. Los miembros de este movimiento son judíos que creen que Jesús es el Mesías, pero también desean preservar sus prácticas y tradiciones judías. Este movimiento es muy pequeño y es visto con escepticismo por la mayoría de la comunidad judía tradicional, que lo considera una forma de cristianismo disfrazado de judaísmo. Los judíos mesiánicos creen que Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento, pero que su segunda venida será el momento en que completará lo que comenzó. Sin embargo, la posición oficial del judaísmo es que este movimiento no es auténticamente judío, ya que sus creencias sobre Jesús van en contra de los principios fundamentales de la fe judía, particularmente la unicidad de Dios y la naturaleza humana de Jesús. Este contraste entre los judíos tradicionales y los judíos mesiánicos es un ejemplo claro de cómo el rechazo de Jesús como el Mesías se mantiene firme en gran parte del judaísmo, mientras que algunos intentan reinterpretarlo de una manera que se ajuste a su fe judía. El rechazo de Jesús como el Mesías ha tenido un impacto profundo en las relaciones entre cristianos y judíos a lo largo de la historia. Durante siglos, esta diferencia teológica ha sido una de las principales fuentes de conflicto entre ambas religiones y lamentablemente ha alimentado episodios de intolerancia, persecución y violencia. Desde las cruzadas hasta la Inquisición, los cristianos en muchas ocasiones intentaron forzar a los judíos a aceptar a Jesús como el Mesías, a menudo a través de la violencia o la coerción. Por otro lado, los judíos han experimentado una larga historia de persecución y marginación a manos de sociedades cristianas, que a menudo los acusaban de rechazar a Jesús y de ser responsables de su muerte. Hoy en día, sin embargo, las relaciones entre judíos y cristianos han mejorado en muchas partes del mundo. A partir del Concilio Vaticano II, en los años 60, la Iglesia Católica hizo un esfuerzo por mejorar las relaciones con el judaísmo, reconociendo que los judíos no son responsables de la muerte de Jesús y destacando la importancia de la relación espiritual y la historia compartida entre ambas religiones. A pesar de estos avances, el rechazo de Jesús como el Mesías sigue siendo una diferencia teológica central. Es importante recordar que, aunque la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo en este punto sigue siendo significativa, las dos religiones comparten muchas enseñanzas y valores fundamentales, como la creencia en un Dios único y el compromiso con la justicia, la paz y el amor al prójimo. El futuro de la relación entre el judaísmo y el cristianismo es incierto, pero hay señales de que, con el tiempo, el diálogo y el respeto mutuo seguirán creciendo. A medida que los cristianos y los judíos continúan explorando sus respectivas tradiciones religiosas, puede haber un mayor entendimiento de las razones detrás del rechazo de Jesús como el Mesías y, en última instancia, un mayor aprecio por la riqueza teológica y cultural de ambas religiones. En el mundo moderno, donde el pluralismo religioso es cada vez más evidente, es importante que los cristianos y los judíos trabajen juntos para promover la paz, la comprensión y la tolerancia. El respeto mutuo entre estas dos comunidades puede ser un testimonio poderoso de que, a pesar de las diferencias, ambas religiones comparten un compromiso común con la humanidad y el bienestar del mundo. Hoy hemos explorado la profunda y compleja razón por la cual el pueblo judío rechaza a Jesús como el Mesías, un rechazo basado en miles de años de historia, profecías no cumplidas y diferencias teológicas fundamentales. Sin embargo, este conocimiento no debe llevarnos a juzgar ni a crear divisiones, sino a profundizar nuestra comprensión y promover el respeto entre distintas creencias. Si has encontrado este análisis interesante y te gustaría aprender más sobre este y otros temas fascinantes sobre la historia, religión y filosofía, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Aquí encontrarás videos semanales que exploran más a fondo los misterios de la historia y los dilemas religiosos.
No olvides darle like y activar las notificaciones para no perderte de nada. Nos vemos en el siguiente vídeo.